Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. En el año 1917, la Virgen María se apareció a 3 pequeños pastores, 2 niñas y un niño en Fátima, Portugal. En sus mensajes, la Virgen insistió entonces en la importancia de la oración. Por ello, el lugar se ha convertido en un centro de peregrinación a donde acuden fieles de todo el mundo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo toda atadura de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día celebramos y recordamos a nuestra Madre bienaventurada Virgen María de Fátima. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, sobre nuestra nación, sobre nuestras familias. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, fuente de nuestra libertad y salvación, escucha nuestras súplicas, y a quienes redimiste por la sangre de tu Hijo, danos la gracia de vivir para ti y encontrar en ti la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decían en la sinagoga: hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero en las que cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús, porque no encontraron nada en él que mereciera la muerte. Pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Lo mismo que ahora son sus testigos delante del pueblo, y nosotros le anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo establecí a mi rey en Sión, mi santa montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad. Los confines de la tierra los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como a un vaso de arcilla. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso, reyes, sean prudentes, aprendan, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando, ríndanle homenaje. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy
el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué cosa más linda, queridos hermanos, poder verdaderamente esperar que el privilegio de estar siempre con Jesucristo, ¿verdad? Porque Él justamente nos está diciendo que Él nos prepara un lugar para llevarnos con Él. Ciertamente que aquí la comunidad joanea que reflexiona, pero recordemos una cosa, queridos hermanos, hay problemas muy serios dentro de esta comunidad joanea de San Juan. Yo te voy a seguir, yo me comprometo, yo quiero ser cristiano, yo. Pero Opey, cuando estamos en comunidad, la cosa no es tan fácil, ¿verdad? Sobre todo cuando el Señor nos exige a vivir estos principios y estos valores serios de la propuesta cristiana. Y es ahí donde comenzamos a hacer agua tantas veces, ¿verdad? Crean en Dios y crean también en mí. Y después, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, ¿verdad? Entonces, todo esto, cuando nos está diciendo, es que nosotros tenemos que hacer ese camino de esfuerzo, de lucha para ser cristianos santos, cristianos buenos, cristianos realizados. Upeanago hina la ñande yara la ñandere no. Aupeago la ñande yara y cuame ema ñande. La vida del cristiano, que es un camino hacia la santidad. Cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo. ¿Cómo insiste, verdad, el Señor? Volveré de nuevo, es decir, el autor sagrado cuando vuelve a insistir en este aspecto que el Señor volverá, pero para llevarnos consigo, quiere decir que esta es la idea central. Aquí encontramos la síntesis de la vida cristiana que nos llama a fortalecernos, ¿verdad?, en el Señor. Les habría dicho a ustedes que voy a prepararlos un lugar, ¿verdad? Si es que no es así, les habría dicho. La pregunta retórica, evidentemente, que la respuesta es no. Ciertamente, Señor, que si tú nos dices que vas a prepararnos un lugar, es porque nos quieres contigo. Y este es el gran privilegio, como decíamos recién nosotros, de estar con Dios, de vivir de acuerdo a los valores y los principios del Señor. Por otra parte, el Señor ahora nos hace como un desafío posiblemente, porque ahora Él nos está hablando del camino que lleva justamente hacia Él. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Ustedes ya conocen el camino del lugar a donde voy. Y evidentemente que uno enseguida se va a preguntar, y justamente por eso es que Tomás aquí enseguida le pregunta, pero Señor, Nindoi Cuaigo Mobalare Jorina, Amba ese Vigoro y Cuata la tapen, va a tapegoro ya rata lleva Sindoro y Cuaigo Moto Balarejota. Te vas a ir al este, al oeste, al sur, al norte, Molarejota ya. Upeana Engolaro y Cuana. Apella mantero y cuata veijaro ye por ecata la taperero Juan Juan rogenon de a tena royu ye jaro y Juan Juan en 10. Aquí está el centro entonces, ¿verdad? Con esta pregunta de Tomás. Pero recuerden que por eso el autor sagrado pone en boca de Tomás esta pregunta, porque la pregunta es para nosotros, o somos nosotros quienes tenemos que entender después también la respuesta del Señor. Señor, no sabemos a dónde vas. Entonces, es la primera pregunta que nos tenemos que hacer también en nuestra propia vida. Ñandebigo yei cuajina, mo poi veñande yara. Mogoto ñande yara ñandere noina. Mogoto ñande yara o guatajina. Va eva peñande yara hoy potañan de jehui. ¿Qué es lo que el Señor entonces nos está pidiendo, verdad? Porque al final de cuentas dice, ¿a dónde yo voy? Le dice, Señor, no sabemos a dónde vas.
nosotros vamos a conocer el camino. Nosotros vamos a conocer el camino, pero ¿en qué medida? En la medida en que te conocemos y en la medida en que te escuchamos, Señor. Y por último termina, y esto es lo más lindo, porque entonces es Jesús, es asumirle a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estos tres elementos van muy unidos. Yo soy el camino, es decir, adherirnos a Jesucristo. Esa es la adhesión, la fe. Y entonces del camino vamos a la verdad, porque adherirse a Jesucristo quiere decir planificarnos, es encontrar la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la presencia de Dios en nuestra propia vida, que nos abre los ojos y nos hace descubrir nuestra propia realidad, nuestra propia naturaleza. Eso quiere decir verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es saberse a sí mismo, conocerse a sí mismo. Incluso filósofos y el pensamiento de la razón ya decía, conócete a ti mismo, lleva. Pero frente al Señor nos preguntamos y decimos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo ante Dios? Camino nos conduce, nos adherimos a Él. Verdad, nos conocemos a nosotros mismos. Y nos lleva al tercer elemento, a tener vida, es decir, la felicidad. Lleva la salvación. Una vez que nosotros descubrimos, abrimos los ojos, nos adherimos al Señor, ciertamente que tendremos vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor, por María. Te lo pedimos, Señor, por María. Por toda la Iglesia que ama a María, para que ella la proteja siempre y le siga enseñando el camino de los pueblos, oremos. Te lo pedimos, Señor, por María. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y por todos los agentes pastorales, para que se distingan por su amor a la Virgen, oremos. Te lo pedimos, Señor, por María. Por todas las familias, para que guíen por el ejemplo de María, que nos muestra siempre el camino para ir a Jesús, oremos. Te lo pedimos, Señor, por María. Por los jóvenes, para que en la Virgen encuentren el permanente modelo de un cristianismo joven y dinámico, oremos. Te lo pedimos, Señor, por María. Dios misericordioso y eterno, escucha todas estas súplicas que te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos a comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que
Oración final. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar a nuestra Madre auxiliadora de los cristianos, que nos bendiga y acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de Iria. Vestida de blanco radiante cual sol, sobre una encina la Virgen se vio. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A los tres niñitos a quien les habló, Lucía, Jacinta y Francisco Martó. A los
iglesia hace oración, por los pecadores la Virgen pidió. El Santo Rosario constante rezar, y la paz al mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María.
Acuérdate, oh Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Acuérdate, oh Virgen María, que eres madre del amor y nos amas cuando amamos en el Señor. Confiados en tu mano, hoy venimos ante ti con un canto de alegría en el corazón. apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario
para salvarnos, tu corazón venera. Ave María, Ave María, Ave María, Cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, Mirad qué gran sufrimiento el mundo padecerá, mas no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María,
Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso yo sentía su calor, sonriendo desde lejos me esperaba, y tendiéndome las manos por mi nombre me llamó, y su abrazo de alegría me llenó, y su abrazo de alegría me llenó. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Qué regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor, es la madre y el regalo de su amor, es la madre y el regalo de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñandeyara Ñe'e, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres.